El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presenta Colima en el tiempo, a 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima. Este programa está dedicado a la historia de las epidemias y sus efectos en Colima. ¿Sabías tú que muchos pueblos fueron arrasados hasta la desaparición a causa de epidemias en Colima? Hablará de ello el doctor Raimundo Padilla Lozoya, quien es doctor en antropología, profesor investigador de la Universidad de Colima, adscrito a la Facultad de Letras y Comunicación. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, certificado con perfil PRODEP-CEP. Sus líneas de investigación están relacionadas con la historia y antropología de riesgo y desastres, así como la comunicación de riesgo y las desigualdades socioculturales. El doctor Raimundo Padilla ha participado y coordinado proyectos nacionales e internacionales con diferentes organizaciones como el CONACYT, el Ministerio de Economía de España, la Casa de Velázquez, entre otros. Es miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia. Doctor, el mundo se encuentra en plena recuperación de los efectos de la pandemia por COVID. Con esta enfermedad pudimos observar cómo, a pesar de toda la tecnología y la medicina moderna, si el cuerpo no se encuentra preparado para defenderse de un ataque biológico, una enfermedad puede ser una debacle para una sociedad. Nos gustaría que pudieras platicarle a nuestro auditorio si este tipo de enfermedades que provocaban la muerte de un gran número de individuos es nuevo en nuestro territorio o desde cuándo hay registros de epidemias en nuestro estado. Hola Tonan, hola Ángeles, qué gusto de verdad platicar con ustedes. La verdad que este tipo de agentes que afectan a la humanidad, como son los virus, como son algunos tipos de bacterias, han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Y en realidad han sido un problema siempre porque el humano es vulnerable ante ellos por distintas razones. Entonces, en el caso particular de México, pues ya sabemos que a principios de este periodo en el donde se generó este contacto con otra cultura, con otra sociedad, la española, pues vinieron con ellos otro tipo de virus, sí, que fueron transportados a este continente y que se pusieron en contacto con la sociedad que aquí vivía y fueron terribles, o sea, diezmaron a la población al grado de que pues en muy pocos años se habla de una desaparición del 80-90% de la población indígena que se tenía en la Nueva España. Entonces hay pues un montón de estudios que han realizado ya historiadores, Florescano, por ejemplo, Elsa Malvido, por ejemplo, también, América Molina del Villar, personas que le han dedicado toda su vida con mucha pasión a la investigación de las epidemias. Y gracias a sus estudios, pues sabemos qué pasó con el Cocoliztli, con el Matlazáhuatl, por ejemplo, que fueron estas grandes epidemias del siglo XVI y siglo XVII, que en resumida cuenta, pues ayudaron a concretar ese proyecto de conquista. Es decir, los virus iban viajando con estos españoles y con estos nativos que se asociaron a los españoles y se hacían inmunes al virus, pero lo transmitían. Luchaban y en el contacto cuerpo a cuerpo transmitían esos virus a otros. Quedaban vivos, estos regresaban a sus comunidades y los contagiaban. Y de ahí pues venía toda la desesperación y la crisis, como lo vemos, por ejemplo, representado en el Códice Teyeriano Remensis, ¿sí? Donde vemos estos cuerpos amortajados en gran cantidad y la incertidumbre del pueblo nativo de no saber qué hacer, porque para ellos es un castigo por algo malo que hicieron y que no saben qué fue lo malo que hicieron y tampoco saben cómo enfrentarlo. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos, no hay medicina en este periodo. Entonces, ¿qué hay? Hay remedios, hay rezos, hay rituales
para tratar de paliar los impactos que están viviendo. Sin embargo, todos esos impactos pues son insuficientes para frenar la severidad con la que es atacado. Entonces hay casos muy críticos que podemos documentar. Aquí en esa región particularmente sí hay pueblos que fueron desplazados en esta intención de escapar, pero al escapar los pueblos llevan consigo mismo el virus. Entonces el mismo humano se vuelve amenaza para otros humanos, ¿sí? ¿Cómo se enfrentó esta problemática y qué efectos tuvo en la dinámica social? Pues se enfrentó de manera ritual, como lo mencionaba hace un momento, y con remedios pues muy tradicionales, a través de las plantas medicinales, a través de sacrificios también, y buscando la manera de congraciar a los dioses para que se evitara este castigo. Este pensamiento pues no es exclusivo de los hombres y mujeres prehispánicos, sino que es parte del razonamiento de la humanidad. Lo vemos incluso en nuestros días con tantas rogativas que se hacen o procesiones para pedir ayuda a un santo patrono contra la epidemia, ahora contra el COVID o contra los sismos y los incendios como San Felipe de Jesús, ¿no? O la Candelaria por los maremotos. Entonces este pensamiento religioso que procura generar una protección simbólica ha estado presente en la humanidad desde hace mucho tiempo, y el providencialismo pues ha sido un recurso de las sociedades a lo largo de la historia. Aquí en Colima ya desde este periodo pues hay alusiones a algunos santos y vírgenes que vinieron con los españoles. San Sebastián, por ejemplo. San Sebastián es un caso muy característico porque murió flechado, saetado, y entonces las saetas son representación de las epidemias que les caen a todos, caen de manera repentina y matan. Entonces tiene esa connotación, y San Sebastián era santo, patrono contra epidemias, y lo sigue siendo en varias comunidades, ¿no? Que se ha dispersado el ritual a ese santo, y es un santo de soldados también, que viaja con ellos y que además ellos creen que les ayuda en el combate porque va diezmando a sus enemigos, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma lo enfrentaban? Pues desplazándose también, buscaban irse a otros lugares, alejarse a las montañas, ¿sí? Pero cuando ocurre una epidemia que es transmitida por este tipo de virus, pues la verdad es que no hay espacio para escaparse. Tarde que temprano te lo vas a encontrar. Lo vimos ahora con el COVID, ¿no? Que no había lugar donde te pudieras esconder porque algún familiar te lo iba a llevar o tú te lo ibas a encontrar en algún lugar. Avanzando un poquito en la historia, también existe la hipótesis de que la fiebre amarilla o vómito negro, también llamado, surgió en África y fue llevada a Sudamérica en el siglo XVII. ¿Tienes información de cuándo llegó a Colima y qué podrías contarnos sobre este momento de la historia? Bueno, hay registros acerca de la fiebre amarilla que está asociada a un virus de una familia que se llama Flavivirus, ¿sí? Y es transmitido por los mosquitos, pero en ese tiempo pues no se conocía, ¿no? Lo mismo sucedió con la peste negra en Europa, que no sabían que la pulga era la transmisora. Y acá en nuestro continente pues el mosquito era el que se encargaba de inocular, picar y transmitir el virus entre los humanos. Entonces se han hecho estudios y se ha descubierto que entró por Veracruz, ¿sí? Que sí llegó de otros lugares de África específicamente, y que gradualmente se fue internando en el país. Tenía síntomas muy particulares como dolor de cabeza, por ejemplo, escalofríos, dolor muscular, náuseas, obviamente vómitos también y muchísimo cansancio, ¿no? Pero estos padecimientos pues los encontramos también asociados a otros males o otras enfermedades epidémicas. Tan es así que cuando uno revisa los documentos históricos con actas de defunción, pues se encuentran una gran cantidad de fallecimientos por fiebre, ¿no? Y fiebre asociada a un montón de otros padecimientos, porque pues muchas enfermedades están vinculadas con la respuesta del cuerpo. Entonces tiene dos etapas: la fiebre amarilla, una primera leve, de la cual pues muchos se contagian y sobreviven, no se vuelve severa, pero en su etapa severa pues la verdad es que es muy mortal
y el cuerpo reacciona con hinchazón de los organismos internos, ¿sí? De los órganos internos, y esto genera colapso y genera vómitos, y entonces también pues es muy dramática la muerte por este tipo de agentes, y se empezó a dispersar con mucha facilidad a principios del siglo XIX, ¿sí? Porque ya vemos también otro tipo de transporte, otro tipo de comercialización, y a lo largo de la historia de la humanidad pues el transporte es fundamental para llevar de un lado a otro las epidemias, ¿no? En el siglo XVI-XVII aquí en Colima ya habían ingresado epidemias por tierra, pero a partir de 1565 con el tornaviaje de Filipinas pues empezaron a llegar también un montón de agentes que empezaron a impactar en la población, y en el siglo XIX es el caso de la fiebre amarilla, y causa estragos porque también la sociedad no estaba preparada, sabían que venía y empiezan a llegar los rumores, las noticias, y no saben cómo enfrentarlo, entonces las autoridades empiezan a pedir información, y finalmente son los barcos por el puerto los que empiezan a traer personas que están contagiadas, algunos cuerpos incluso, y a partir de ahí se empieza a diseminar por el puerto de Manzanillo. Llega un barco en especial de Mazatlán, que es el que trae enfermo a un capitán y a otras personas, y a partir de ahí rápido se disemina entre la población. Se organizan los médicos, se organiza también la comunidad local para tratar de enfrentarlo, pero pues es insuficiente porque no sabían ni qué agente lo transmitía, ¿sí? Ni qué lo causaba, entonces las respuestas que ofrecen pues son equívocas, ¿no? El tratamiento es también totalmente equívoco, ¿sí? Entonces pues hacen recomendaciones como quemar basura, por ejemplo, barrer las casas, mantener la higiene, pero lo interesante, y a lo mejor lo podemos platicar un poco más a detalle adelante, es cómo va cambiando esa mentalidad también hacia la importancia de la sanitización y la higiene pública, ¿no? Cómo va influyendo en que los médicos se dan cuenta de que es importante tener buenos hábitos de higiene para la población, y que de esta manera pues se puedan evitar la transmisión de este tipo de virus, ¿no? Así es. Bueno, estamos conversando con el doctor Raimundo Padilla Lozaya. Sigan con nosotros. En un momento continuamos. Estamos conversando con el doctor Raimundo Padilla Lozaya sobre la historia de las epidemias y sus efectos en Colima. No podemos hablar de epidemias sin hablar de sistemas de salud e incluso de sistemas funerarios. Nos gustaría que pudieras compartir con el auditorio cuál fue el papel que ha jugado el sistema de salud, ya sea a nivel local, nacional o internacional. Bueno, para hablar del sistema de salud hay que remontarnos un poquito más atrás, porque hay que entender cuál ha sido la necesidad que está detrás de crear este sistema de salud. Como tal, el sistema de salud pues inicia a partir de 1943, cuando se crea la Secretaría de Salud, con este modelo que conocemos más parecido al que actualmente está vigente, pero en realidad estos procesos de enfrentamiento de las epidemias por parte de los médicos pues comienzan desde tiempo remoto a través de técnicas pues muy tradicionales, pero ya de forma médica a partir del siglo XIX de manera sistemática, ¿sí? Porque ya se hacen propuestas para vacunar, algunas de ellas no fueron muy exitosas, pero por ejemplo el caso de Balmis, ¿sí? El médico español que empezó a diseminar el proceso de inoculación para la vacuna de la viruela es conocidísimo, e incluso pues trajeron niños que estaban inoculados a partir de la transmisión del virus de la viruela a una vaca, y de la vaca al humano, y de los humanos a otros humanos, los trajeron desde España. Es decir, el frasco era humano, ¿sí? Y de esta manera la vacuna llegó fresca hasta nuestro continente, llega por el puerto, luego después a Puebla, después a la Ciudad de México, ¿sí?
Y es interesante que al mismo tiempo también los sacerdotes ya veían con muy buenos ojos la utilización de la vacuna. Aquí en 1804 en Colima, el obispo de Guadalajara, Cabañas, escribe a todos los sacerdotes de Colima para indicarles que registren en sus documentos, en los diarios de gobierno, en los libros de gobierno, si existe una epidemia de viruela y si la población está dispuesta a ser vacunada, porque ve él con muy buenos ojos que se vacune la población frente a estos males, ¿no? Entonces, incluso la mentalidad religiosa del clero, que asociaba todas las epidemias a causas divinas, a castigos divinos, pues está cambiando a principios del siglo XIX. Y ya sobre la marcha del siglo XIX, en particular, por ejemplo, en 1853, en Londres, durante la epidemia de cólera, allí es donde ya se ven los grandes beneficios de generar acciones sanitarias, ¿sí?, de beneficio público a través de la institucionalización de hospitales donde existieran médicos, enfermeras que tuvieran una profesión formal, ¿sí? Y en 1883, a partir de la aparición de la fiebre amarilla, también se empieza a generar este reglamento sanitario, ¿sí? Se empiezan a sentar las bases de este reglamento sanitario. Y en Colima también impacta mucho, ya lo mencionamos, la fiebre amarilla, y uno de esos impactos favorables, porque no todo es malo en las epidemias, uno de esos impactos positivos es que se empieza a promover el reglamento sanitario, y la Constitución 1857, el marco legal, propicia que se empiecen a generar estos protocolos. Luego tenemos en el año de 1918, que se presentó la epidemia de influenza H1N1, conocida como fiebre española, y que ha sido la pandemia más importante en el siglo XX, ¿sí? Al menos en la primera mitad del siglo XX, porque en la segunda mitad el SIDA pues también es una enorme pandemia, pero en la primera mitad del siglo XX, en 1918, la influenza impacta a todo el mundo, ¿no? Se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas. Y hablando sobre este tema, ¿cuál sería su balance sobre el ejemplo que tuvimos recientemente con el COVID? Bueno, yo creo que la teoría y los conceptos que están asociados a la historia de los desastres y en particular de las epidemias son muy, muy representativos y son muy claros en función de la amplia experiencia que tienen en casos que han sido estudiados a lo largo de la humanidad, y muchas cosas se repiten, ¿no? Por ejemplo, las disposiciones que tomaron los encargados de la campaña sanitaria en 1918 son prácticamente las mismas que las que se aplicaron ahora para COVID. Entonces, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, el lavarse las manos frecuentemente, el cerrar todos los espacios públicos, o sea, son las mismas disposiciones 100 años después, de 1918 al 2019, prácticamente 100 años son los mismos. Entonces, ¿qué hemos cambiado realmente en ese sentido? Pues no mucho, porque significa que seguimos siendo vulnerables ante las mismas amenazas. Afortunadamente nos tocó un virus que no es tan mortal, que no tiene una mortalidad tan alta y que se muere con agua y con jabón, ¿no? Y que se muere manteniendo distancia, ¿no? Y una vez que va mutando, pero si hubiera sido un virus con una mortalidad más alta, pues evidentemente hubiera sido terrible. Que nos enseña también pues que a pesar de que existe un sistema de salud que ha ido evolucionando a lo largo de más de ahora 80 años que está cumpliendo, ¿sí? Pues que todavía requiere de muchos ajustes y que es muy vulnerable, ¿no? En todos los sentidos, en su personal, en equipamiento, en preparación, en prevención. O sea, falta incluso entender qué es preparativo y qué es preventivo. Mucha gente piensa que tener un hospital eso es preparativo, pero en realidad la gente piensa que eso es prevención y no. Prevención es la campaña de vacunación, es contar con vacunas para que la gente no se enferme, ¿sí? Y el hospital es un preparativo para que tengas espacio para atenderlos una vez que están enfermos. Pero hasta eso es importante entenderlo entre la sociedad. Y además es importante también entender que en nosotros, en nuestro cuerpo, está la mayor defensa frente a estos virus, con los cuales convivimos todo el tiempo. En nuestro organismo hay millones de virus con los que estamos conviviendo de manera habitual, ¿sí?
pero estos virus están cambiando, están mutando. Y en un momento esa mutación puede ser muy peligrosa para nosotros y para las condiciones que tenemos. Ya por último, nos gustaría, pues ya como sabrás, este año se conmemoran 500 años de la fundación de Colima, y en este sentido nos gustaría que nos hicieras un comentario final o una reflexión que ilustre la importancia del estudio de las enfermedades y los riesgos a través de la historia en el recuento de estos 500 años de vida de Colima como entidad política. Pues es una pregunta que debe entrañar varios programas, porque yo estoy muy contento de que hayan incorporado el tema de las epidemias y los desastres asociados a las epidemias, pero en realidad pues tendríamos que hacer un programa relacionado con huracanes, otro relacionado con sismos, otro relacionado con tsunamis, porque aquí en Colima han sido amenazas muy frecuentes. Pero hablando solamente del tema de las epidemias, pues hay que tener en claro que en el siglo XVI se presentaron estas epidemias vinculadas con la viruela, con el matlazáhuatl, en el siglo XVIII con la peste, con el matlazáhuatl otra vez, con el sarampión, con la viruela, con el tabardillo, con la tosferina, en el siglo XIX con el sarampión, el cólera morbus, cólera chica, la chance, la viruela, la fiebre amarilla, ¿sí? En el siglo XXI tenemos H1N1, tenemos el SIDA también. Tuvimos otra vez ahora recientemente el COVID. Entonces quiere decir que nosotros en Colima y en México y en todo el mundo estamos expuestos. Nuestra socialización y nuestros medios de transporte permiten que se desplacen más rápido los virus. Ahora con el COVID tuvimos la experiencia de que una persona de Comala que se había contagiado en Londres, en menos de 24 horas había contagiado a su mamá en Comala, y fueron la primera familia que estuvieron aislados, ¿sí? Confirmados con COVID en esa localidad. Entonces nosotros mismos como sociedad estamos afectando espacios del ambiente en donde se encuentran virus a los cuales no estamos preparados todavía, y tenemos que aprender a respetar esos espacios. Tenemos que mejorar también nuestros hábitos de higiene y de sanitización de lo que consumimos, ¿sí? A lavar todo lo que compramos de la tienda, etcétera, y eso poco a poco y de manera gradual generará una mejor sociedad. También es bien importante reforzar en esta reflexión de qué se puede hacer en 500 años de experiencia, reforzar la educación que están recibiendo los niños, porque nosotros que ya estamos entrados en años, como dicen, chango viejo no aprende maroma nueva, pero los niños sí tienen la posibilidad de mejorar su reflexión, su convivencia con la naturaleza, de amar el ambiente, de tratarlo mejor, de respetarlo mejor, de aprender a vivir de manera mutualista con la naturaleza, ¿sí? Y no cometer los errores que han cometido las sociedades. Cuando uno revisa la historia de los desastres vinculados a cualquier tipo de amenaza, en realidad lo único que está ahí presente es la evidencia de cómo las sociedades han ido construyendo riesgos y que no los manejan bien, y entonces estos se convierten en un desastre con pérdidas humanas, con heridos, con damnificados, con desplazados. Aquí en Colima en muchas ocasiones el éxodo siempre ha sido una opción para los colimenses, y afortunadamente no abandonaron totalmente esta tierra porque han encontrado incentivos para quedarse en ella, ¿no? Pero sabemos que están estas amenazas y que si no aprendemos a vivir con ellas y generamos estos riesgos en un momento dado, podría producirnos afectaciones muy severas, como es la pérdida de vidas humanas. Y hay alternativas, la gestión integral de riesgos de desastre, que es el gran modelo que se está proponiendo actualmente para superar la protección civil, es decir, la gestión de la emergencia está cambiando ahora a la gestión del riesgo. Pues este nuevo modelo que está llegando al cumplirse estos 500 años que estamos conmemorando, pues tendría que ser realmente un modelo que estemos impulsando en los próximos 500 años para que mejore esa relación de los humanos con la naturaleza y el manejo de esos riesgos que estarán siempre presentes en este Colima donde hay tantas amenazas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presentó Colima en el tiempo, a 500 años de su fundación.
Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima. La mayor parte de las entrevistas utilizadas en este programa fueron realizadas bajo la coordinación de María Irma López Rasgado, Ángeles Olay Barrientos y Tonantzin Medina. En la voz estuvieron Ángeles Olay y Tonantzin Medina. Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie en el año de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima.